Muy buenos días a toda la República Dominicana. Agradecido de su sintonía los domingos a esta hora de la mañana por Color Visión y nuestro canal de YouTube. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Una semana interesante. La oposición comenzó a hablar de alianzas. Ese es un tema que hay que debatir hoy. Además, la frontera porosa, un acuerdo entre Guyana y República Dominicana, entre otros temas interesantes. Nos vamos a la semana 360 y regresamos en unos minutos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El 10º Censo Nacional de Población y Vivienda reveló que en 2022 en el territorio dominicano vivían 10.760.028 habitantes. Eso significa que en una década la población aumentó en solo 1.314.747 personas. La directora de la Oficina Nacional de Estadísticas, Milagros Rivas, explicó que este dato demográfico se debe a que la tasa de crecimiento ha bajado consistentemente desde el año 1950, cuando fue de 3.62%, hasta un mínimo de 1.10% en el 2022. El sector zonas francas del país generó más de 196.000 empleos directos, un crecimiento en exportaciones de 33%, una inversión acumulada que creció un 38%, 804 empresas y 86 parques de estas empresas en operaciones. La información fue dada a conocer por el ministro de Industria, Comercio y MIPYMES, Víctor Ito Bisonó, en el evento Zonas Francas, Zonas de Oportunidades, realizado en el marco del 35 aniversario de la Asociación Dominicana de Zonas Francas, ADOZONA, y el 54 aniversario del sector de Zonas Francas. La actividad estuvo encabezada por el presidente de la República, Luis Abinader. La Dirección General de Impuestos Internos informó que el recaudo correspondiente al mes de julio 2023 alcanzó un total de 72.338.5 millones de pesos, para un cumplimiento de 123.4% del total estimado para este periodo. Este monto incluye 13.249.37 millones de pesos del acuerdo con las entidades financieras dado a conocer por el Ministerio de Hacienda. Los restantes 11.750.63 millones de pesos fueron recibidos en el mes de junio del año 2023 para un total de 25.000 millones de pesos. La llegada de visitantes a República Dominicana se situó en 6.295.667 en enero-julio de este año, lo que representa un crecimiento del 27% con respecto al mismo periodo del año 2022, cuando arribaron 4.941.138 personas. Esto nos muestra de manera clara y precisa que estamos más cerca de la meta de los 10 millones de turistas al cierre del año, resaltó el ministro David Collado durante la rueda de prensa mensual que ofrece la institución que dirige. A un año del lanzamiento del proyecto de mejoramiento de la ganadería República Dominicana Promegan, la iniciativa ha fomentado la siembra de 88.000 tareas con pasto mejorado como parte de una estrategia para incrementar la producción de ganado bovino. De estos terrenos, 45.000 fueron sembrados y preparados por técnicos del proyecto a cargo de la Dirección General de Ganadería, mientras que los propios ganaderos sembraron 23.000 tareas y en 20.000 se cultivó bajo un programa de labranza cero que incluyó la donación de 50.350 libras de semillas y 4.000 kilogramos de herbicida. El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa Contreras, reconoció que el país se requiere de una reforma tributaria como sugirió el Banco Mundial en un reciente informe. Sin embargo, precisó que será una materia pendiente para la sociedad y el gobierno que tomará posición para el próximo cuatrenio. La Asociación Dominicana de Avicultura, ADA, aseguró que el sector avícola cuenta con una producción récord de 20.5 millones de pollos y 287 millones de huevos para el mes de agosto. Esta cifra representa la mayor cantidad alcanzada en la historia de la avicultura dominicana. Y en el ámbito internacional,
El candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio fue asesinado el miércoles a la edad de 59 años durante un tiroteo mientras realizaba un acto de campaña en un céntrico sector de Quito. El asesinato ocurrió a 11 días de las elecciones fijadas para el domingo 20 de agosto. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. En las últimas semanas se había estado debatiendo la posibilidad de que la dirección del Partido de la Liberación Dominicana y Fuerza del Pueblo se sentaran en la mesa a discutir una alianza para las elecciones municipales, pero eso no se había tratado de manera oficial. Sin embargo, esta semana, tanto Roberto Rosario, que es el coordinador de la Comisión de Alianza de Fuerza del Pueblo, como el propio candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, y otros dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, incluido Margarita Cedeño, ex vicepresidenta de la República, admitieron que sí, que están en conversaciones muy avanzadas y que en los próximos días pudieran anunciar una alianza o un frente opositor entre los partidos Fuerza del Pueblo, Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano. Tres fuerzas políticas mayoritarias, eso incluiría también a partidos minoritarios, cosas que uno pensaba prácticamente imposible por las diferencias que se dieron entre el presidente Danilo Medina y el presidente Leonel Fernández, que de hecho hizo campaña en contra del propio Partido de la Liberación Dominicana y su candidato de entonces, Gonzalo Castillo, para sacarlos del poder. Decían que era una prioridad de ellos sacarlos del poder. Ahora la prioridad es sacar a Luis Abinader del poder. Mire cómo cambian las cosas en la política, doctor. Claro. Ahora entonces se habla de un frente opositor y se dice que está muy bien avanzado, que faltan unos detalles, sobre todo en las grandes demarcaciones como el Gran Santo Domingo, que incluye la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional. Creo que todavía falta afinar algunos detalles en Santiago y otras comunidades. Se habla primero de la parte municipal y la posibilidad de que puedan definir desde ya la modalidad de que el partido que quede en segundo lugar o que clasifique para una segunda vuelta reciba el apoyo del que quede en tercer lugar. Cosas reales, doctor, cosas que uno creía que estaban muy lejos de la realidad. Sí. Déjeme decirle, por mi edad, por lo que yo he vivido en este país, sí, a mí no me resultan extraños los acuerdos. Lo que pasa es que aquí creo que ha habido un solo acuerdo político que ha tenido éxito, porque la mayoría de lo que se han hecho aquí no han ido a ningún sitio. Por ejemplo, el primer acuerdo importante que se hizo aquí fue un llamado Bloque de la Dignidad Nacional, liderado por Bosch, ¿verdad? Y otros líderes de entonces. Pero resulta que tenía un objetivo fundamental. ¿Cuál era? Sacar a Balaguer. Oiga usted. Entonces, ese bloque tuvo un problema. ¿Cuál era? Que estaba compuesto por mansos, cimarrones y dudosos. Cuando usted se puede analizar la composición de ese bloque, usted encuentra que ahí estaban los partidos de derecha, ultraderecha, de izquierda, centro, para arriba, abajo. Es decir, una cosa increíble. Sí. Y aún así, al contrario, Balaguer se fue solo, eso fue en el 74. Balaguer se fue solo. Después formaron otro acuerdo de Santiago que tampoco funcionó. Unificó, ¿verdad? Gente muy disímile, como por ejemplo el partido de Hueso en ese entonces, que se sindicaba al que le dio el golpe de Estado a Jambó en el poder. Y así usted ha ido viendo que lo que buscan efectivamente no es un objetivo, diríamos, programático, sino un objetivo político inmediato. Luchar por el poder. Quítate tú para ponerme yo, como dice la famosa salsa. Sí, así es. Entonces quiere decir que eso a veces lo que hace que fortalece dependiendo el contrario con el que tú te alías. Oiga usted nada más forma bloque cuando el contrario es más poderoso que usted. Fíjese bien, esto no significa que estemos tomando partido a favor ni en contra de nadie,
sino que la realidad sociopolítica está ahí. ¿Usted comprende? Por ejemplo, ¿tiene debilidad ese frente? Sí, muchísimas. Los intereses particulares, el protagonismo de cada cual. Claro. Nadie cederá a nadie. Entonces, ¿pero qué pasa? Que también la historia política más reciente te demuestra a ti que esos frentes no funcionan. ¿Usted comprende? Yo recuerdo un frente famoso que le llamaron las Alianzas Rosadas, que no llegó a ningún sitio. ¿Cuál era? PRD y Reformismo. No, porque el objetivo era llegar al poder. El mismo Sí, objetivo de claro todos. que sí. Es que no hay, ¿cómo le digo yo? Un frente político, programático, que tienda a cambiar un estado de cosas. No. Por ejemplo, una particularidad que tiene este frente es que los que se van a enfrentar son todos hijos de la misma madre. El PRD, hijo de su madre PRD original. El PLD, división del PRD. ¿Cuál es el otro? PLD, Fuerza del Pueblo. Fuerza del Pueblo, nieto, porque se viene del PLD, entonces Claro. nieto del PRD. Sí, son aves de la misma pluma. Sí, pero lo que se está discutiendo ahora mismo es cómo esos partidos pueden potencializar sus posibilidades de alcanzar una cuota del poder municipal en las elecciones de febrero próximo. eso es otra Como usted decía, luchar por alcanzar una cuota del poder. No es una alianza programática, eso está muy lejos de ahí, como usted bien lo ha planteado. ¿Y qué han hecho? Ellos saben que solo, divididos, tienen menos posibilidades. Ahora. Y juntos pueden alcanzar mayor cantidad de alcaldías que les permitirá a ellos manejar un buen presupuesto y además manejar una buena cantidad de empleados. Pero ahí hay cosas que no se ven a prima facie. Por ejemplo, yo vi que uno de los candidatos estaba planteando que haya acuerdo, por ejemplo, de acuerdo a los resultados de febrero. Fíjense bien, que entonces el que resulte como menos favorecido apoya al otro, pero eso tiene sus bemoles, porque no es verdad. No, eso no se puede decidir No, estoy ahí. diciendo. Eso es un rejuego de Abel Martínez para decirle a los propios dirigentes de Fuerza del Pueblo, ¿Me comprende? si ustedes están tan seguros de que están por encima de nosotros, vamos a ¿No te das definir cuenta? esto desde ahora, a ver Ya quién eso- apoya a quién. Ya eso es un principio de dicotomía. Porque Sí. cuando hay una unidad programática, una unidad programática, eso fue lo que destruyó, por ejemplo, el bloque de la Unidad Nacional. ¿Cuál era? Que no se ponían de acuerdo con quién iba a ser candidato presidencial. No se pusieron de acuerdo y eso se fue al traste. Sí. Y eso ocasionó que Balaguer se reeligiera él solo en el 74. Es decir, que uno entiende que las cosas, la unión hace la fuerza, es cierto, eso está escrito. Pero además te voy a decir una cosa, no hay tampoco un voto de castigo en contra del gobierno. No, Tú dijeras que- usted lo decía, cuando usted ve que se está haciendo una coalición es porque el otro es fuerte y se Claro. necesita de una unidad para poderlo vencer. Comprendo. Y la mayoría de las encuestas dan al presidente Luis Abinader con una franja entre 47, 48 y 50, a veces hasta 52%, que es un posicionamiento cómodo para un presidente buscando la reelección presidencial. Es decir, cualquier presidente que sale a ruedo político con un 48, un 52%, logra fácilmente la reelección Ahora, presidencial. sí, vamos. Al día de hoy, Cierto. Abinader puede ganar las elecciones hasta en primera vuelta. Siempre le planteo a usted que el 2024 es un año crucial para la recomposición política de este país. Sí. Porque ahí hay grupos que sencillamente iniciarán su desaparición de aquí. Muchos están nadando para no ahogarse antes de llegar a la orilla. ¿Usted está viendo? Yo no estoy diciendo quién o cuáles, no sé. Eso está ahí porque uno no sabe. Las encuestas dicen una cosa, pero el elector que va a su urna es el que decide lo que va a suceder ahí. Claro que sí. Y el pueblo no se equivoca. Una cosa es que vote aparentemente mal, pero a veces las cosas negativas te revierten en algo positivo. Eso uno lo aprende en el curso en la medida que uno va viviendo. Ahora, uno quiere que suceda lo mejor para nuestro país, que haya paz política, que haya estabilidad. Y otra cosa es que no podemos perder de vista los intereses foráneos. Observe usted que cada vez que había algo de esos grupos que se formaban en esos frentes, tenía que intervenir el Departamento de Estado norteamericano para resolverle la situación. Lamentablemente. Oiga, mira, en el 74, en 78 fue así, que era el famoso, bueno, luego después, en el 94 fue así, una intervención abierta. Sí. Es decir, que uno espera que la clase política entienda. Pero no tenemos esas condiciones que se dieron en el 74. Exactamente. No, tampoco las del 78. Han cambiado las cosas. Las cosas han cambiado bastante. Ahora lo que se va a decidir es quién es más fuerte que el otro para
para tratar de desplazarlos del poder. Y la oposición está tratando de hacer un esfuerzo porque sabe que dividido es difícil desplazar a Luis Abinader por el posicionamiento que tiene. Una palabra que está muy bien posicionado. Hasta bíblica. La división es terrible. Claro, claro. En la medida que Abinader pueda mantener la oposición dividida, tiene mayores posibilidades de retener el poder. Claro. Si la oposición se unifica, se le dificultaría un poco permanecer en el poder, tanto en primera o segunda vuelta. Nos vamos a la pausa. Regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros. Permítame recordarles que Farmacia Patrizio es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la avenida Venezuela 75, sucursales en la avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro frente al periódico Diario Libre, en la avenida Ecológica y en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patrizio, calidad y buenos precios. 809-592-1100. El presidente Luis Abinader llega esta semana a su tercer año de mandato. Y bueno, también tendrá que definir, porque así lo establece la ley, si va o no va por la repostulación presidencial. Yo pienso que va a repostularse porque todo lo que ha estado haciendo el presidente Luis Abinader desde el primer día de este periodo de gobierno, todo indica que es un presidente que está trabajando para ir por cuatro años más. Pero, ¿cuáles son los principales logros de este gobierno en estos 3 años? Que son las cosas que se van a analizar esta semana. Yo diría, doctor, que la estabilidad económica, política, social, haber enfrentado con éxito la pandemia del COVID-19, claro. Mantener los niveles de estabilidad económica, recuperación del turismo, además de haber establecido controles con respecto a la inflación. En diferentes países del mundo eso ha sido terrible. República Dominicana no cayó en los niveles de otros países en cuanto a la pobreza. El presidente y su gobierno han logrado cierta estabilidad. Yo creo que por ahí anda en gran medida lo que ha sido el gran éxito del presidente Luis Abinader, además de que ha puesto un sello de que es un presidente que da continuidad a las obras del Estado. La continuidad del Estado es importante. Y lo digo por la cantidad de obras del pasado gobierno que el presidente Luis Abinader ha ido concluyendo. Y bueno, hay obras específicas que él ha ido poniendo su sello. Por ejemplo, el presidente, y es muy probable que hable de esto el 17, creo que va a hablar el 17 si no me equivoco, muy probable que hable de esto, primero, de eso que he citado, como parte de sus logros de su gobierno, estabilidad política, económica, social, control de la inflación, todo lo que tuvo que hacer para evitar un descalabro de la economía con la pandemia, el proceso de vacunación, enfrentar los efectos de la guerra Rusia-Ucrania, los efectos de la situación en Haití, también las obras con las que ha ido marcando su gobierno. El teleférico de Los Alcarrizos, imagino que hablará de eso. El teleférico de Santiago, que lo está concluyendo, lo va a inaugurar en los próximos meses. Bueno, la continuación del metro de Santo Domingo, está apostando mucho a inaugurar los hoteles de Pedernales o que lleguen los primeros cruceros y una serie de obras que son emblemáticas de su gobierno. Yo creo que en sentido general el presidente Abinader, bueno, además la parte de la transparencia, que es una de sus principales apuestas. Yo creo que en sentido general el presidente ha ido pasando la prueba y creo que tiene cosas que aportar y presentar a la sociedad en su tercer año de gobierno, que es y será su carta de presentación para la repostulación presidencial. Mire, yo hice un curso de liderazgo a nivel de iglesia, otro tiempo, en el cual aprendí algo que no se me ha olvidado jamás.
trabajar bajo presión sin coger presión. Oiga qué axioma. Sí. Y a mí me parece que el presidente es una persona que ha hecho eso. Es decir, aparentaba que estaba como, ¿usted entiende? Como pegado de la pared. No es así. Porque una persona, como me dijo un cliente americano que yo tuve, decía, mira, una persona que maneja $1 millón en negocio lícito, no es cualquiera, puede dar consejo. No, es muy difícil que le den consejo a esa persona. Sí. Y yo creo que aprovechó los ataques de sus oponentes para en el momento oportuno hacerle frente a esas cosas a las cuales lo atacaban. Por eso es que ahora usted ve que casi inclusive personas que lo rechazaban antes en cuanto a que no había hecho nada, que era un disparate, ahora reconocen eso. Porque se han dado cuenta que es lo que hay que hacer. Ahora, lo que pasa es que no es tan fácil tampoco, porque las circunstancias, claro, ustedes saben que hemos hablado mucho de ese tema, Claro. que a veces usted tiene los buenos deseos, pero que no tiene los recursos, o no tiene la colaboración, porque a veces usted está trabajando con una visión, pero usted no tiene quien lo secunde y que lo defienda. ¿Usted comprende? Entonces, por ejemplo, si usted tiene un equipo, cualquier cosa que hace uno del equipo negativa, a usted lo tiende a afectarlo como parte de ese equipo. ¿Usted comprende? Entonces usted tiene que buscar la forma de salir a flote. Yo creo que este señor tiene muchos errores, ciertamente, pero tiene algunas cosas que exhibir que son importantes. Sí, sí. ¿Entiende? Creo yo. Bueno. Ante todo lo que son institucionales, por ejemplo. Y la gente olvida rápido, pero este es un país que, al igual que todos los países del mundo, fueron afectados por una pandemia. Y todo el mundo lo que luchó fue por, primero, sobrevivir. Y segundo, por ver cómo se recuperaba del golpe. Eso es lo que han estado haciendo los países. Claro que Y sí. nosotros hemos sido uno de los países que hemos tenido la suerte, y por qué no decirlo, nuestras autoridades han tomado las decisiones correctas y eso nos ha permitido salir rápidamente de una situación incómoda en que nos colocó la pandemia y la guerra de Rusia y Ucrania. Claro. ¿Verdad? Y por eso nosotros hoy exhibimos los niveles de crecimiento y estabilidad en la región de América Latina. Somos uno de los países que mayor nivel de crecimiento hemos experimentado y mayor estabilidad económica, política y social. Claro que sí. Eso es importante. Yo creo que sobre esa base es que se va a montar el presidente Luis Abinader para su campaña y para anunciar su reputación presidencial, que deberá hacerlo a más tardar el próximo jueves, que esa es la fecha tope establecida por ley. Yo creo que esa es la mejor carta de presentación que una persona puede tener. Así es. Porque cada cual, cuando habla de su gestión, en el pasado, dice lo mismo, mira, hice esto, hice aquello, hice lo otro. Sí. Cada cual tiene algo que mostrar. Yo entiendo que... Pero lo que la gente quiere es estabilidad. Así es. ¿Verdad? Y seguridad también. Bueno, y que se resuelvan los problemas. Sabemos que hay problemas que no se pueden resolver de la noche a la mañana, Claro. pero por lo menos que tú puedas ver que están tomando las decisiones para corregirlo en el mediano o en el largo plazo. Efectivamente. Así es. Nos vamos a la pausa. Regresamos en unos minutos. Los que nacimos, crecimos y nos hicimos adultos en el sur, agreste y profundo, entendemos a la perfección la realidad de la frontera de este país. Fundamentalmente, digo el sur, porque yo vengo de... Claro, claro. Y las famosas provincias que le llaman sur profundo, son las que están en esa parte de la isla, ¿verdad? Se lo digo porque la frontera es un mundo. Es una de las fronteras más frágiles del planeta. Sin embargo, es una de las fronteras más complejas y complicadas. Porque ahí convergen muchísimos intereses. A tal punto de que hay hasta una cultura, como le llaman rayana, que es lo que la raya, ¿verdad? Lo llaman la raya, no es como la frontera, la línea. Porque ahí se desarrollan cosas que uno no se imagina. Contrabando de armas, contrabando de drogas, contrabando de personas, vehículos. Cuando yo estaba en mi ejercicio, los años 90 por ahí, pleno, yo tuve varios casos de gente que venía de Haití con un vehículo, con un permiso para estar aquí 20 días. Y se quedaba. Estaba vendiéndolo. Se quedaba. Es un negociazo. Entonces, eso tiene una complejidad generalizada, porque aquí todo es en base a mafias. Entonces, se habla de que los militares, que
que buscan, pero es que esos militares no pueden actuar solos. ¿Qué poder puede tener un cabo, por ejemplo, de la Fuerza Armada para cobrar un peaje? No. Nosotros tenemos un problema grave como país y es esa frontera, porque como usted bien dice, es una frontera muy porosa, por ahí pasa de todo. Mire esta semana, por ejemplo, y parece que es algo que ocurre con mucha frecuencia. Sí. Un vehículo con 18 personas a bordo se fue a un canal, murieron 13 o 15 murieron. Pero para esa gente pasar la frontera, se necesita un nivel de complicidad de la gente que está llamada a vigilar. Pero ahí se ha estado denunciando también que están entrando vehículos con cartas de ruta y lo dejan en República Dominicana. Claro, pero como usted decía, por ahí, por lo que uno observa, pasa de todo. Claro que Entonces, decir pasa de todo, eso implica darse cuenta del nivel de peligrosidad a que estamos expuestos como nación. Porque con una frontera como esa, en la que pasa contrabando, agregue lo que usted quiera de contrabando, drogas, armas, productos, dinero, para lavado, personas indocumentadas, todo. Vehículos. Ahora, con el nivel de presión y de inseguridad ciudadana que hay del otro lado, imagínense que entre la tanta gente que entra por ahí como parte de una estructura mafiosa y de negocio, pasen los jefes de las pandillas haitianas. ¿Usted sabe el nivel de peligrosidad que representa eso para la seguridad en República Dominicana? Pero, sí, perdóneme, yo tengo información de que hay pandilleros haitianos que se han pasado vacaciones de este lado, tranquilos, oiga bien, que vienen con sus chavos, con su dinero, porque esas bandas son bandas millonarias, no eso de que tienen $10, tienen poder. Ahora, hay mucha complicidad. Lamentablemente nosotros tenemos ese problema aquí. ¿Entiendes? Pero nosotros como país tenemos discurso a nivel internacional de que tenemos que aplicar nuestras leyes, que se nos permita aplicar nuestras leyes. Eso es el discurso. Es decir, que la solución del problema haitiano no está en República Dominicana y que nosotros vamos a aplicar nuestras leyes de migración. Pero, ¿qué ocurre? Ese discurso no está en sintonía con lo que está pasando en la frontera. En la frontera, como bien decimos, pasa absolutamente todo. Nosotros deportamos al que tenemos que deportar porque está ilegal, pero al mismo tiempo deportamos 500 y entran 1000. Deportamos 500 y entran 2000. Entonces, ese discurso tiene que tener consonancia con la política que se vaya a aplicar dentro del país y en la zona fronteriza. Nosotros tenemos que sellar esa frontera para que ese discurso esté en consonancia con lo que pasa en ese lado, de este lado de la isla, en la parte fronteriza. Eso no tiene solución, porque eso no está en manos. No hay un poder fáctico aquí que garantice que eso se va a resolver. ¿Por qué? Porque ahí hay intervención de poderes extranjeros. Por ejemplo, otra vez vi yo unas comisiones que fueron a supervisar las fronteras, pero ¿qué buscan ahí? Si usted, a mí que me diga alguien, si alguien ha ido a supervisar la frontera sur de Estados Unidos, los americanos no van a permitir una cosa así porque ellos tienen control de sus fronteras. Ahora tienen un desborde porque les conviene políticamente a los que están en el poder. ¿Usted comprende? Pero aquí en el patio, por ejemplo, eso es una estructura que hay formada ahí, que eso no tiene solución. Bueno, pero vamos a suponer que la comisión que estaba recorriendo la zona está viendo el terreno porque se está hablando de la necesidad de la pacificación de Haití. De hecho, Kenia anunció que es el país que va a liderar ese proceso. Entonces, que estén haciendo levantamiento, que nosotros como Estado debemos garantizar que esa frontera esté sellada, que no pase absolutamente nada por ahí para garantizar la seguridad de este lado del país cierto. Y para evitar que entre una cantidad de indocumentados de forma descontrolada como está pasando en estos momentos. Yo estuve viendo un video de una fuerza élite de Kenia. Cuando yo vi eso, me dio frío, un calofrío, como dice el pueblo, me asusté, porque esas personas están diseñadas. El día que vaya, por ejemplo, que esas bandas van a responderle, ¿usted comprende? Va a haber problemas ahí. Entonces, yo lo que digo es, si se arma un bochinche de aquel lado, aquí nosotros no tenemos capacidad para contener eso. No lo tenemos. Si no podemos hacerlo en tiempo de paz, dígame usted que haya una oleada humana que intente cruzar con esas complicidades internacionales que hay ahí. Alguien afirmó en alguna ocasión
algún día eso sucederá y lamentablemente no lo vamos a poder contener. No, usted dirá que soy pesimista. Bueno, el pesimismo es parte de la realidad, del realismo. ¿Usted comprende? Porque mire, con las cosas que uno ve aquí, ese negociazo, se lo digo porque yo tengo personas allegadas a mí que me han comentado cómo es que yo soy sureño, yo sé lo que le estoy diciendo. Y tengo hasta familiares que viven por esa zona. Me dice, mira, lo que pasa ahí no se sabe aquí casi de todo, porque eso es un secreto a voces. ¿Usted comprende? No se sabe oficialmente. Y no pasa nada. Pero claro. Es un secreto a voces y no pasa nada porque lo que te han llamado a ponerle control a esa gente que está ahí para vigilar la frontera no hace nada. Te voy a decir de rápido algo que sucedió. En una ocasión detectaron a un tipo, un delincuente, con un arma, que esa arma era exclusiva del ejército israelí. Yo me quedé con la boca abierta. Cuando dijeron, no, pero es una pistola especial, que sé yo cuánto, inteligente, con que sé yo cuántas cosas. Sí. Es decir, que por ahí pasa cosas que usted no se imagina. Que le llegan a las pandillas haitianas. Lo estoy hablando. Pues nosotros como país vamos a tener que prestar más atención a los controles en la frontera. Sí, es verdad. Porque ese es el principal peligro de República Dominicana. Sí. Primero, por todo lo que está pasando. Segundo, porque puede entrar a territorio dominicano mucha de esa gente que hoy tiene en zozobra a Haití. Y si esa gente llega al territorio dominicano y se aposenta aquí y comienza a hacer un 1% de las cosas que hace a aquel lado, perdimos la tranquilidad, pero perdimos las posibilidades de seguir creciendo como nación. Eso es correcto. Porque en un país donde no hay estabilidad, donde se amenaza la gente, ningún inversionista invierte su dinero. Y entonces nosotros somos un país, bueno, de hecho, hace una semana dijo el Fondo Monetario que este es un país con una economía que se puede convertir en pocos tiempos en una economía avanzada. ¿Se puede lograr con una amenaza como esa? No, jamás. Así que claro. Ojalá que el presidente Luis Abinader asuma este tema con toda la seriedad posible para establecer sanciones a la gente que está llamada a controlar la frontera, hacer cumplir un régimen de consecuencias para que sellemos la frontera de una vez por todas y evitemos una desgracia mayor a la República Dominicana. Nos vamos a la pausa. Regresamos en unos minutos. Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patricio es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la avenida Venezuela 75, sucursales en la avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro frente al periódico Diario Libre, en la avenida Ecológica y en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, calidad y buenos precios. 809-592-1100. Esta semana fuimos testigos de la visita oficial del presidente de la República Cooperativa de Guyana, el presidente Mohamed Irfan Ali, bueno, quien firmó varios acuerdos de cooperación con el presidente dominicano Luis Abinader. Vino en visita oficial y ahí se firmaron varios acuerdos importantes en los que ambos países se comprometen a desarrollar una refinería, ¿verdad?, de petróleo. República Dominicana tendría una participación de más de un 51%, también en la construcción de una petroquímica para producir urea, para la producción agrícola, también ahí República Dominicana tendría alrededor de un 51%, y existe la posibilidad también de la participación del sector privado que ha mostrado interés en eso. Además, en la producción agrícola, la producción conjunta de maíz, soya y otros productos, ¿verdad?, así como la promoción del sector avícola. ¿Por qué República Dominicana hace eso? República Dominicana, es lo que yo deduzco, está tratando de buscar ciertas garantías que permitan la seguridad energética de República Dominicana. Primero porque ese acuerdo, además de la refinería, también involucra la
la explotación del gas natural. Y República Dominicana tiene una gran dependencia del gas natural en la generación de energía, lo necesitamos. Pero además, República Dominicana, después de que se descontinúe el acuerdo de San José, usted recuerda que recibimos petróleo con niveles muy ventajosos de Venezuela y México, pues República Dominicana ha tenido que comprar petróleo y su derivado en el mercado muy caro, común, donde se lo vendan. Claro. Luego nosotros también firmamos un acuerdo, el acuerdo de Petrocaribe, que fue entre los presidentes Hugo Chávez y el presidente Leonel Fernández, que nos permitió adquirir combustible en condiciones muy ventajosas. Entonces, ahora nosotros necesitamos tener cierta garantía en el suministro de petróleo, de combustibles y de gas natural para la generación de energía. Y yo creo que ahí el presidente está buscando la forma de darle esa garantía, esa seguridad a República Dominicana, y por eso el interés de invertir en Guyana, tanto del Estado Dominicano como de empresarios dominicanos. Además, eso le va a dar a la República Dominicana un posicionamiento de liderazgo en la región del Caribe y de América Latina. Yo creo que es un acuerdo importante para la República Dominicana. Lo que me llama la atención es que desarrollemos, ¿verdad?, campos agrícolas en Guyana, cuando aquí tenemos tantas tierras por desarrollar. Ese es un punto que ahí que pudiera ser criticable para el gobierno, pero habría que esperar también las explicaciones que va a dar el gobierno dominicano, porque sería para producir maíz, soya. Sabemos las dificultades que se ha pasado en diferentes países después de la guerra entre Rusia y Ucrania con los granos, sobre todo con el maíz y la soya, que es tan importante para un país como este, que tiene una gran producción avícola, ganadera y porcina, que esos son insumos importantísimos para ese tipo de producción. Mire, la economía es una ciencia que se maneja por leyes naturales. Una de las más conocidas es la ley de oferta y demanda, que es la que todo el mundo maneja, precio, ¿verdad? Pero hay una ley muy interesante que se llama Ley de la Ventaja Económica Comparativa. Por ejemplo, si usted produce un artículo a un precio y yo el mismo artículo a un precio menor y viceversa, pues sencillamente yo produzco el que me cuesta menos para intercambiarlo con usted y así salimos los dos ventajosos. Claro. Eso yo veo ahí. El presidente, como buen economista, digo, en el sentido de tú tienes que dar algo a cambio de él. Claro, porque entonces esta gente tiene petróleo, como si fuera agua del río. Así, porque imagínate, es la misma vena de Venezuela. Oiga bien, que hasta se les acusa de que se le llevaron. Tienen una reserva de 11.000 millones de barriles. Sí, que se le llevaron ni un pedazo a Venezuela. Porque hay un lío ahí. Estaban en disputa, sí, ya lo superaron. Entonces, fíjese. Entonces, ¿qué resulta? Ellos tienen el preciado oro negro, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Tienen un territorio gigantesco. Sí, y pocos habitantes. Pero le estoy hablando. 900.000 y pico de habitantes. Entonces, eso es una ventaja para nosotros, que estamos casi superpoblados. Porque yo siempre que hablo de aquí de población, yo sumo la de aquel lado con la de este lado. Porque la de aquel lado depende para comer casi todos los días que la de este lado. Sí. Entonces quiere decir que aquí debe haber como 22 millones de personas en la isla, y cuidado sin más. Entonces lo que quiero decirle es que es una ventaja, por ejemplo, que el Estado dominicano como tal, porque no es un asunto del gobierno, el gobierno no hace el acuerdo. Es el Estado, claro. Pues haga cosas allí que le produzcan. Por ejemplo, vi que tiene que ver con siembra de soya, creo que de maíz, sí, claro, ¿verdad? Para aprovechar los terrenos. Entonces se hacen importaciones, exportaciones, entonces una refinería. Es decir, todo eso tiene que redundar en beneficios mutuos. Claro. Yo veo que esos son acuerdos que nos convienen. Lo que no nos conviene son esos acuerdos que son como la ley del embudo. Claro. Que esos grandes potencias que nos imponen, entonces ellos cogen 100, le dan 3 a usted y se llevan 97. Claro, claro. Oye, por Dios, así no. No, y la parte que le puede chocar a la gente, ¿por qué vamos a producir maíz allá? Bueno, algo tú tienes que ceder. Claro que sí. ¿Verdad? Te van a permitir la oportunidad de instalarte con una refinería en este país, que es un país virgen, ¿verdad? Como Guyana. Y además eso nos va a garantizar a nosotros que vamos a tener el petróleo que necesitamos, ¿verdad? Para suplirlo al mercado dominicano, que nos va a dar garantía energética. Y expandimos nuestros mercados también. Pero claro que sí, claro que sí. Eso es Así que para mí es un acuerdo interesante. Vamos a ver, porque todos los detalles se van a ir conociendo en la medida en que pasen los días. Eso es. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada en los debates en torno al bloque opositor para las elecciones del próximo año, ¿verdad? Que será un tema que va a estar dominando la agenda en los próximos días. También el anuncio del presidente Luis Abinader
por sus 3 años de gestión y la decisión de si va o no a la repostulación. Igual la alcaldesa del Distrito Nacional, que ha mantenido eso para última hora, se dice que habría sido convencida por el presidente Abinader y por su padre de que acepte, ¿verdad?, ir por 4 años más a la alcaldía del Distrito Nacional. También la elección de los bufetes directivos del Senado, que será esta semana, y la Cámara de Diputados, serán otros temas que estarán centrando los debates en el país, sobre todo porque está pendiente la elección de Eduardo Estrella como presidente del Senado, es decir, si el PRM lo mantendrá o no como presidente del Senado, porque tiene 3 años ahí en el cargo, y dirigentes, senadores del PRM dicen que ellos también tienen el derecho a ser presidente del Senado. Vamos a ver qué pasará con eso esta semana, por eso es un tema que va a estar centrando la atención del país. Señores, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por la atención prestada, la cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.